vi cormeo per bombonu, di copera mea regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, januisti quid feci, et in aeternum permaniet Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, quo habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilla in manibus Domini sui, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostri doni miseratur nostri. Miserere nostre Domine, miserere nostri, quia multum repletis sumo de spectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium et abundantium et defectio superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defendemus in prelio contra nequitia insidia diabolis presidium, impere ile Deo supplite peccamur tuque prince ministre celeste, Satanalios que spiritus malignos que partitionem in animarum per vacantur mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Ojalá que lo vean hasta el final. Recordemos por qué cantamos la antífona Beata es Virgo María, que es una antífona del siglo XIV, perdón. Y porque en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 48, nos dice la misma Santísima Virgen María: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y de hecho, pues son la generación de Dios, no la generación impía. Y por eso cantamos siempre: bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permaneces virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Y volvió otra vez a repetirse: bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Entonces es precisamente obedeciéndole a la Santísima Virgen María que nosotros debemos cantar las alabanzas. Y el Salmo 122, que por favor ojalá tratáramos de retenerlo, es el gemido de nuestras almas al ver la iglesia, nuestra madre, la iglesia agonizante.
Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los hijos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con excesos del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Ustedes saben que es el gemido de un alma piadosa al ver cómo todo lo que aprendimos, todo lo que nos enseñaron a respetar y amar es pisoteado, ultrajado, blasfemado, y se quedan riendo y se quedan recibiendo fuera de eso aplausos y divicias, recibiendo toda clase de elogios. ¿Por qué? Porque se trata de destruir en las almas la piedad. ¿Y quiénes son esos ricos y esos soberbios? Pues son los ricos, son los que tienen la jerarquía, los que tienen la jurisdicción, los templos y toda la gente subyugada a lo que ellos digan. Y esos son los ricos de fama. Y la soberbia, porque no se someten a la tradición, a lo que enseñaron los santos, el magisterio perenne de la iglesia, sino que cada uno inventa lo que se le viene a la cabeza loca. Y loca lo hablo literalmente. Acordémonos que también hemos repasado el capítulo del capítulo 2 de la epístola de San Pablo a Timoteo, primera, que dice en el versículo 4, qui omnes homine et bull salvo fieri ad agnitionem veritate venire, que significa que el Señor quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que Dios quiere que todos, y así obtengamos la salvación. Pero ¿qué verdad, hermanos, puede haber si los jerarcas destruyen todo y ridiculizan todas las ceremonias y todos los dogmas y la moral de la iglesia? ¿Quién va a venir a la iglesia católica? Por eso todo el mundo anda, como dicen, haciendo maleta para irse a las sectas protestantes, se van al esoterismo, se van inclusive los mismos obispos y sacerdotes y el Papa empujando a la gente para que se vaya fuera de la iglesia. Entonces imagínense cómo podemos estar en comunión con semejantes abominaciones, de donde todas partes los que tienen el poder lo que hacen es ultrajar las enseñanzas milenarias de la iglesia. A propósito, les agradezco mucho a las personas que le dan el like, el me gusta al video. Dios les pague, y de una manera muy especial les agradezco a aquellas personas que de buen corazón, que el Santísimo Rey, Señor Jesucristo, la Santísima Madre, les pague la calidad de la ayuda que hacen económica para esta misión. Cualquier ayuda que han dado ha sido muy importante, y yo los tengo de una manera muy especial en el santo sacrificio de la misa. La persona que pueda hacerlo, pues hay en la aplicación, el teléfono, este número está pues con la aplicación de Nequi, y el teléfono es 315-81-90-800. El que le nazca dar alguna ayuda, hágalo ante los ojos de Dios, y el Señor le pagará, porque yo acá de corazón los encomiendo. No tengo otra cuenta ni nada para decir, por ejemplo, que dar otra, pero es por el número del teléfono, como le repito, 315-81-90-800, y que Dios y la Santísima Madre le pague, y que lo hagan pues por amor a Cristo. Pero de verdad que les agradezco en el corazón, de corazón, ante los ojos de Dios, y a Dios nuestro Señor, porque les mueve esa bondad en sus almitas a colaborar con la misión. Es muy importante, y ha sido muy importante esas ayudas. Dios les pague, y la Virgen Santa y les bendiga a ellos en su salud de alma y cuerpo, y a sus familiares, y sobre todo que mantengamos el depósito de la fe. Vamos a terminar ya. Acuérdense ustedes que la doctrina de la iglesia, el depósito de la fe, se divide en tres partes: el dogma, la moral y el culto. Y estamos siguiendo el texto del Padre Faría, Curso Superior de Religión, y pues él divide el texto, el estudio, en dogma, moral y culto. Ya vamos a terminar el dogma, y para pasar ya después a la moral de la iglesia.
Y este capítulo 4 dice notas o propiedades de la verdadera iglesia. Dice, fuera de la iglesia católica hay dentro del cristianismo algunas otras iglesias. O mejor dicho, no se pueden llamar iglesias, hay que quitar eso. La iglesia, Jesucristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ustedes saben que en toda la Sagrada Escritura, cuando se nombra la iglesia, San Pablo, San Pedro, todos los apóstoles no hablan de iglesias, hablan de una sola iglesia, y esa es la iglesia católica. Lo demás son sectas. Sectas son segregaciones, son grupos, son divisiones, o sea, son partes que se han proclamado autónomas de la verdadera iglesia de Cristo. Estas sectas pretenden ser la verdadera iglesia de Cristo. Las principales son las sectas protestantes, que hay muchísimas sectas protestantes. Usted sabe que cada persona saca un salón, consigue unas sillas plásticas y consigue una parlante y ya eso es una iglesia. Eso no existe, eso es una mentira. La iglesia tiene unas raíces, tiene todo un proceso histórico, tiene toda una historia. Eso no tiene sentido. Sí, eso son sectas. Y entonces estas sectas protestantes, todas las que ustedes pueden ver por la calle, en las calles, en las carreras, todos los saloncitos, y las cismáticas, podemos distinguir la verdadera iglesia de las que no lo son por medio de 4 notas que señaló el mismo Jesucristo. Esto sí es muy importante que sepamos que cómo y por qué la iglesia católica es la verdadera esposa de Cristo. Primero, porque tiene 4 notas que son, dice, la verdadera iglesia debe ser una, porque ustedes lo saben, el Señor dice, uno es mi fe, una es la fe, uno es el Señor, uno es el Salvador. Dice, debe ser una porque Jesucristo no quiso fundar sino una sola iglesia con una sola doctrina y un solo jefe, que es el pontífice. Jesucristo prometió a Pedro que sobre él edificaría su iglesia, no sus iglesias. Expresa su deseo de que todos los hombres formen un solo rebaño bajo un solo pastor. Eso lo dice en Juan 10:16. Y manifiesta que todo reino dividido en fracciones contrarias será desolado. Mateo 12:25. Piensen ustedes ahorita la cantidad de sectas protestantes que hay y la cantidad de confusión que hay en el protestantismo, que si ahorita en el catolicismo hay una confusión, en el protestantismo sí que hay más. ¿Por qué? Porque cada jefe de esa secta se cree ahora redentor, inventor de dogmas, de ritos, y todo eso. Ya llegan a convertir sus salones en verdaderos, como dicen los mexicanos, en antros, en completos sitios Es que en México se entiende una cosa, un antro es una discoteca, aquí en Colombia un antro es un prostíbulo. Entonces, pues, pero realmente casi es lo mismo. Dice, y San Pablo, recomendando a los fieles de Éfeso una estricta unidad, emplea la fórmula: un Señor, una fe, un bautismo. Eso está en Efesios 4:5, en que está claramente indicada la triple unidad de doctrina: una fe, de gobierno, un Señor, y de culto, un bautismo. Segundo, debe ser santa, porque Cristo la fundó para santificar a los hombres. Jesucristo manifestó la fuerza santificadora de su doctrina. Yo les he comunicado tu doctrina, santifícalos en verdad. La palabra tuya es la verdad misma. Juan 17:7. Jesucristo el Señor hablando al Padre. Y San Pablo declara: Jesucristo amó a su iglesia y se entregó para santificarla, a fin de hacerla comparecer santa e inmaculada. Efesios 5:27. Démonos cuenta que uno dice que Jesucristo derramó su sangre por las iglesias. Eso no existe. No existe sino una sola iglesia. Tercero, debe ser católica, porque Cristo la estableció para todos los pueblos y para todos los tiempos.
católico significa que es en todo lugar y en todo tiempo. Por eso las doctrinas de ahorita ni son santas, las que están saliendo allá del Vaticano, de la sala Pablo VI, allá de la cabeza de la serpiente, no son santas porque están promoviendo la destrucción del amor y la honra y el sometimiento al santo de los santos, que es Cristo. Y no es una porque están dando la libertad a que cada persona se haga su propia teología moral, su propio rito, su propia dogmática. Eso no existe nada de eso. Y tampoco, bueno, dice, y de enseñar, debe ser católico porque Cristo ha establecido para todos los pueblos y para todos los tiempos. El Señor dice, y de enseñar a todas las naciones, ahí donde entra el catolicismo universal. Mateo 28, 19. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Me serviré de testigo hasta los confines del mundo. Hechos 1, 8. Aquí démonos cuenta cómo el Señor promete que la iglesia no será destruida, será reducida. Eso sí dice pequeño rebaño, el pusilo gres, pero no será destruida, porque eso no sería que el diablo ganaría sobre Cristo. Cuarto, debe ser apostólica porque solo a los apóstoles y a sus legítimos sucesores confió Cristo el poder de enseñar, santificar y gobernar. Como el Padre me envió, así os envió vosotros. Juan 20, 21. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Lucas 10, 16. Y San Pablo, estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y unidos en Cristo, piedra angular. Efesios 2, 20. Aquí importantísimo para que sepamos lo que se llama la sucesión apostólica. Los protestantes no tienen sucesión apostólica, o sea, ellos no vienen, ellos rompieron esa cadena al separarse de la iglesia y no tienen ninguna unción, no vienen de los apóstoles. Yo, por ejemplo, como sacerdote, ¿yo por qué celebro la Santa Misa? Porque yo sé que el obispo que a mí me ordenó tiene la sucesión apostólica, así él viene con sucesión apostólica, y eso es lo que debemos ver, que las personas que servimos a la verdad vengamos allá, o sea, tengamos esa unidad con Cristo y con sus 12 apóstoles. Eso se llama tener sucesión apostólica. La Iglesia Católica es la verdadera iglesia porque tiene estas 4 cualidades. La Iglesia Católica, que reconoce al Papa por cabeza y solo ella, reúne estas 4 notas o caracteres en efecto. Primero es una. En su fe, todos los católicos del mundo admiten un mismo credo y una misma doctrina. Basta con negar una sola verdad de la fe para dejar de ser católico. Démonos cuenta, todos los que andan negando todo y se ufanan de ser católicos, pero eso no es catolicismo. B. En un solo culto, todos los católicos admiten un solo sacrificio, un mismo sacerdocio, los mismos 7 sacramentos. Esto es cuando el Padre escribió el libro, que todavía estaba el orden en la iglesia. En su gobierno, todos admiten un solo maestro y jefe supremo, el Papa. Líbranos, Dios mío, de las doctrinas de ese señor ahorita. Segundo, es santa. En su fundador, varón de inminente santidad. Imagínense si Cristo no va a ser santo, sin la misma santidad. Dios nos ampare y le hará quedar a creer que hay alguien más santo que Él. B. En su doctrina y en su moral, perfectísimas, y en su culto, que brinda medios muy eficaces de perfección. En sus miembros, muchos de los cuales han llegado a más elevada santidad. No se requiere que todos los miembros sean santos, y el mismo Cristo no enseña que en su reino crece, dice que hay la cizaña y el buen trigo. En esto hay mucha gente que dice, bueno, el Papa se equivoca y no hay que, lo que pasa es que él es maestro y él no se puede equivocar porque entonces manda a todas las ovejas al precipicio. Entonces en el Papa no se le puede aceptar, ni en un obispo que enseñen disparates, porque acuérdese lo que dice San Pablo, que se requiere en el ministro, que sea fiel. ¿Fiel a quién? Al depósito. Así él
allá en sus cosas privadas esté haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, pues ya le entregará cuentas de su ejercicio individual. Pero como maestro tiene que enseñar lo que es católico. Eso se llama la transmisión de la doctrina, el entregar la tradición, entregar el legado, entregárselo. Pero si altera el legado, así sea un ángel, pero está alterando la doctrina, hay que mandarlo para la porra. No es católica o universal en su misión, que excede por todo el mundo. O sea, busca a salvar a todas las razas. La iglesia no es racista. En su extensión, porque de hecho se ha extendido por toda la tierra. En el número de adeptos, porque cuenta mayor número que todas las religiones protestantes y cismáticas reunidas. Los católicos del mundo pasan hoy día de 1.400 millones. Eso fue en el padre escribe aquí de 400 millones, pero ahorita estamos por cerca de al menos 1.200, 1.300 millones. Lo que pasa es que cada año se van yendo 500.000 de todos los lados, y bueno, esto está quedando vacío, pero eso es por la religión esa global perversa que alteró todos los dogmas, la moral y el culto de la iglesia. Los protestantes y cismáticos reunidos no llegan a esa cantidad. Cuarto es apostólica, en razón de su fe, que es la misma fe de los apóstoles mantenida con toda pureza, lo que llama el legado. En razón de su jerarquía, pues el Papa y los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles. Hasta hoy ha habido 262 papas. El sucesor de San Pedro fue San Lino, el de San Lino, San Anacleto, y así sin interrupción hasta el actual pontífice Papa Pío XII, dice el padre Papa. Y realmente de ahí para acá todos empezaron a demoler la iglesia. Los 6 papas restantes, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, pues están en contra de la iglesia. Ellos están en contra de la iglesia. Hay fotos de cómo el Papa Juan XXIII, de rodillas ante un maestro de la masonería de Francia, hay constancia de eso. Pablo VI era judío, acabó con la misa, acabó con muchísimas cosas de la iglesia, cambió los ritos de los sacramentos, y fuera de eso, no era católico, era sumo sacerdote judío. Pablo VI, Juan Pablo I, yo tuve la oportunidad de leer una homilía. Él estaba a favor del sacerdocio de las mujeres y a favor de la igualdad de género. Yo lo leí y me quedé pasmado, porque yo pensé que el señor tenía algo de católico y era completamente revolucionario como los demás. Juan Pablo II, judío, promotor de la oración en Asís con todas las religiones, y metió gente de religiones falsas en los seminarios de Roma y en los cátedras de doctrina de la Iglesia Católica para que minaran la teología. Que inventó un catecismo relativista, es un catecismo puro relativismo. Benedicto XVI, judío, también hizo la oración en Asís con todas las religiones, hizo tratos con la reina Isabel de Inglaterra para meter el anglicanismo dentro del catolicismo. También se dejó iniciar como adorador por allá de las deidades de Australia por medio de un chamán de esos. O sea, ¿eso qué es esto? Entonces eso se ve esto, putrefacción, todos saliendo, corriendo del templo verdadero para irse a meter al templo de los ídolos, a los demonios. Luego, solo ella es la verdadera iglesia de Cristo. De aquí el lema de San Ambrosio: donde está Pedro, allí está la iglesia. La iglesia católica se llama también la iglesia romana porque el obispo de Roma es el legítimo sucesor de San Pedro y jefe de ella. Donde está Pedro está la iglesia, pero para que esté la iglesia con Pedro tiene que estar Cristo. Si el Papa está con la Pachamama, no puede la iglesia estar ahí, porque la iglesia es santa y la iglesia no se alimenta del satanismo.
Si el Papa está a favor de casar a dos hombres, la Iglesia no puede estar ahí, porque no es que la Iglesia es santa, la Iglesia no puede bendecir a dos hombres. La Iglesia no, perdone que sea así de grotesco, pero yo no puedo esperar que Dios me vaya a bendecir si yo me voy a poner a hacer actos impuros. Entonces, ¿qué es esa mentalidad? O sea, si Pedro está con Cristo, la Iglesia está con él. Si no, la Iglesia está con Cristo, porque al fin y al cabo el Salvador es Jesucristo. Eso pasa como cuando leía yo en alguna parte, y ni siquiera nombro el libro, que si no había acólito, es que no se podía celebrar misa. ¿Cómo así? Si primero que todo, la misa es la renovación de la muerte de Cristo, y Cristo es el que se ofrece en el altar, y el que está haciendo de alter Christus o de otro Cristo es el sacerdote. El acólito es el ayudante ahí para que le pase las cosas, los elementos necesarios, porque dijo que el acólito era necesario para la misa, que no hay acólito, no hay misa. Entonces, ¿para qué sacerdote? Entonces lo que hay que hacer es acólitos. O sea, hay cosas que realmente no tienen objeto. Eso pasa precisamente que donde está Pedro está la iglesia. Sí, pero para que esté la iglesia con Pedro, porque es el pastor, tiene que estar con Cristo nuestro Señor. Si no, Pedro se convierte en un instrumento de Satanás para hacerle la guerra a Dios y destruir la iglesia y arrastrar las almas al infierno. El protestantismo no es la verdadera iglesia. El protestantismo es una secta fundada por Martín Lutero en Alemania en 1517. Comenzó Lutero por negar la indulgencia, luego la autoridad del Papa, y después se despeñó por toda clase de errores. Lutero asentó dos principios fundamentales desastrosos. Primero, el libre examen o derecho de interpretar cada cual a su antojo la Sagrada Escritura. Imagínese usted que una persona funda una empresa y saca unos estatutos y le entrega a cada uno el libro de los estatutos y le dice: interprete como se le venga a la cabeza, haga lo que entiende de ahí. Eso no es ninguna empresa, eso es un caos. Entonces, ¿para qué saca estatutos? Deje que cada quien venga y haga lo que dé la mala gana. Lutero hace ese libre examen de que cada quien interprete la Biblia a su capricho. La inutilidad de las buenas obras. Afirmaba Lutero que solo la fe salva, y llegando a decir: peca cuanto quieras con tal de que creas. Siguieron estos principios y protestantes también contra la autoridad de la iglesia. Siguieron estos principios y protestaron también contra la autoridad de la iglesia. En Suiza, Zwinglio, y un poco más tarde Calvino, y en Inglaterra Enrique VIII, por eso se llamaron protestantes. Las principales causas por las cuales se propagó el protestantismo son el apoyo que encontró en ciertos soberanos temporales a quienes supo halagar Lutero, sometiendo la religión a sus designios. La ignorancia religiosa muy general en esta época, que fue causa de que el pueblo se dejara engañar. El que el protestantismo favorece las pasiones humanas, por ejemplo, enseñando la inutilidad de las buenas obras, negando el infierno, combatiendo la confesión y permitiendo el divorcio, entre otras cosas. Después seguimos algo más con el protestantismo. Yo lo que quiero decirles es que el protestantismo, acuérdese que el Señor dice, quieren la unidad, que todos sean uno como mi Padre y yo somos uno. Ellos no promueven la unidad porque no tienen de dónde predicar la unidad. Ellos no creen que haya un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Ellos tienen su propio, cada persona, en el momento en que toman una Biblia y cada persona la interpreta a su manera, ya coge un camino diferente. Y aún si esa persona, lo que sucede, llegan y reúnen 1000 personas, y de esas 1000 personas alguien empieza a leer la Biblia y dice: uy, el pastor aquí enseñó algo mal. Pues ¿qué le dice? Pues la solución, vaya y funde usted otra. Y allá llega y funda esa secta, y también de 500 personas otro dice: no, pero el pastor está aquí equivocado, y entonces funda otra, y así se va. Es un reguero, como un microbio que se va multiplicando y va carcomiendo la sociedad. Y
la prueba de que eso es malo es que, mire, mientras la Iglesia Católica mantuvo la doctrina, mantuvo la el catecismo en las instituciones, en contacto, digámoslo así, o con los concordatos con los gobiernos, la gente vivió una vida mejor, una vida más en paz y más en orden. Y hoy en día todas esas sectas que usted camina una cuadra, como les decía ahorita, y encuentra 2 sectas en la misma cuadra, y estamos en una locura. Esto cada día se pone peor, cada día va a llegar el día en que salir a la calle va a ser peligroso. ¿Por qué? Precisamente porque a la gente se le dio la libertad de hablar de que Dios te bendiga, y no tiene que aprender ninguna regla de doctrina, no tiene que aprender nada de liturgia, no tiene que aprender nada de moral, hace cada quien lo que le da la gana y se escudan en la Biblia. Es que yo sigo la Biblia, yo soy convertido, yo no sé qué. O sea, es una mentira, eso es una obra del demonio. Todas las sectas protestantes, todas son obra de Satanás, eso no es de Dios, porque eso lleva el espíritu de Martín Lutero, y usted sabe el odio de Martín Lutero a la iglesia, el odio a la misa, el odio a meditar la pasión de Cristo, el odio a la Santísima Virgen María. O sea, eso es del demonio. Tenemos que estar completamente seguros que la Santa Fe Católica es la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, que en este momento, desgraciadamente, porque los enemigos de la iglesia lograron acaparar con sus dineros y sus cuentas bancarias en las jerarquías mayores de la iglesia, el papado, los cardenalatos, los obispados, las rectorías de universidades, todo fue comprado con plata por los banqueros. Y eso quería decirles, Martín Lutero no fue él era un fraile, y sí era profesor de una universidad, pero él no era ningún millonario, no tenía dinero para promover su rebeldía contra la iglesia, pero vieron los banqueros alemanes, los banqueros de los príncipes alemanes. Ustedes saben quiénes son los banqueros y tienen que saberlo ya. ¿Quiénes son, de qué religión son los banqueros, los dueños de los bancos? Ellos vieron la ocasión de crear esa llaga a la doctrina católica, asestarle ese golpe. ¿Y qué hicieron? Pues le aconsejaron los banqueros a los príncipes que, mire, que si se apoderaban de las iglesias, pues tendrían todos los tesoros de los templos, tendrían en ese tiempo los obispos mandaban como si fueran gobernadores y tenían ciudades a su cargo y recogían muchos impuestos y muchas alcabalas. Entonces, que si lograban despegarse de Roma, todos los príncipes, cada príncipe iba a obtener esas ganancias, pero eso fue aconsejado por los banqueros, y los banqueros son de la sinagoga. Entonces, por eso es que el protestantismo tiene como punto de bendición el tener dinero. Ellos consideran que si el pastor tiene una avioneta, y entonces debe tener otra avioneta, porque es que entre más avionetas tenga para él transportarse, hace mejor la obra, y es que Dios lo bendice. O sea, totalmente contrario a la doctrina de Cristo, que nos manda es el negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día y seguirlo, y vivir totalmente desapegado a los bienes materiales. Y eso solamente lo tiene la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sí se da el lujo, como les decía alguna vez, de que príncipes dejaron sus palacios, sus sirvientes y todas sus comodidades, y se fueron a vivir en la oración y el silencio en un humilde monasterio. Tenemos princesas, tenemos duquesas, tenemos marquesas, personas importantísimas que dejaron todos sus tapetes y sus muelles, habitaciones, para irse a dormir sobre unas tablas y hacer penitencia. El protestante no, el protestante sale de las tablas y a los cabos de 10 años ya vive con más comodidades que un príncipe de la tierra. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, por los frutos los conoceréis. Bueno, hermanos, espero que algo les sirva y después continuaremos con este tema. Adiutorio nostri nomini Domini, qui feci cielo et terram, Domini saudirazione mea, et clamamus ad te venia, benedicamo Domino Deo, gracias. Benedicat vos, omnipotencia misericordia Dominus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.